Para comprender qué le ocurrió a Jesús después de la crucifixión, necesitamos repasar los hechos de su vida. ¿Pero qué es un hecho histórico? ¿Cuál es la prueba? Casi todo lo que creemos saber de Jesús proviene de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Mateo y Juan son los únicos que fueron miembros de los 12 discípulos, los únicos que pudieron estar presentes en los hechos que describen. Los 4 evangelios se escribieron aparentemente entre 40 y 100 años después de la crucifixión, que según la historia romana ocurrió alrededor del año 30 después de Cristo. Pero a pesar de que los conocemos por esos 4 nombres, los estudiosos modernos no están seguros de quiénes los escribieron. Originalmente, estos evangelios circularon de forma anónima. No recibieron nombre hasta el año 200, y el teólogo cristiano que tuvo la idea de un Nuevo Testamento fue condenado por hereje. Sin importar quiénes escribieron los evangelios, la descripción de la muerte de Jesús es brutal en los 4. Cada año en Pascua, los cristianos de Filipinas representan la crucifixión de Jesús. Se ofrecen voluntariamente para ser crucificados. Lo hacen con la creencia de que así purgarán sus pecados. Para los espectadores es un recordatorio sangriento de lo que vivió Jesús hace 2000 años. La crucifixión era el castigo más cruel y atroz que los romanos podían infligir, y lo aplicaban por traición y solo a los esclavos. Si había un traidor en la nobleza, normalmente moría en la horca, algo más simple, más fácil y menos doloroso. Después de la condena, ataban la viga de la cruz a la espalda del criminal y lo hacían desfilar por las calles con los brazos extendidos. En el lugar de la ejecución, le martillaban clavos en las manos y en los pies. Pero un hombre clavado a la cruz no muere por esas heridas. Sorprendentemente muere por sofocación. Al colgar de los brazos, el pecho se comprime. Es difícil respirar sin soportar el peso del cuerpo con las piernas. Con el tiempo, la tensión y el dolor hacen que sea imposible respirar. En las Filipinas, los voluntarios descienden de la cruz cuando se cumple 1 hora. La muerte por crucifixión demora mucho más, a menudo varios días. La única forma de acelerar la muerte es quebrar las piernas para que sea imposible soportar el peso y por lo tanto respirar. Pero los evangelios coinciden en que Jesús murió después de 3 y 6 horas. La crucifixión comenzó a la 3ª hora. Era la hora 3ª cuando le crucificaron. Algunos afirman que la crucifixión en el Evangelio según San Lucas es la más corta. Era la hora 6ª, y después de lanzar un fuerte grito, Jesús entregó el Espíritu. Mateo y Marcos lo hicieron sobrevivir más tiempo. Y alrededor de la hora 9ª, Jesús exclamó. Los discípulos quisieron bajar inmediatamente el cuerpo de Jesús, pero el gobernador romano Poncio Pilato no estaba convencido de que hubiera muerto. A Pilato le sorprendió que ya estuviera muerto. Pero Pilato recibió la confirmación por parte del centurión, el mismo que antes había dicho: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Depositaron el cuerpo de Jesús en un sepulcro donado por un hombre rico, José de Arimatea. Este José y un hombre llamado Nicodemo se encargaron del cuerpo. De noche visitaron a Jesús llevando una mezcla de mirra y aloes, casi 45 kilos de peso. Estos relatos, desde una óptica más histórica que religiosa, presentan interrogantes. ¿Por qué Jesús murió tan rápido? ¿Por qué José y Nicodemo llevaron tantas hierbas al sepulcro?
No sorprende que algunos se hayan atrevido a pensar que Pilato tenía razón al dudar de que Jesús hubiera muerto en la cruz. La idea de que Jesús no haya muerto en la cruz es explosiva, especialmente para los cristianos. En nuestra travesía para comprender la verdad acerca de la vida y la muerte de Jesús, necesitamos ahondar en los relatos bíblicos de la resurrección. Fue aquí, en Jerusalén, donde crucificaron a Jesús, y según las Escrituras, donde resucitó de entre los muertos. Pero en Jerusalén nos vemos obligados a recordar que no vivimos en un planeta cristiano. Cientos de millones de judíos y musulmanes aceptan que Jesús vivió y murió en la Palestina del siglo I, pero solo los cristianos creen que resucitó de entre los muertos. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, construida sobre lo que se supone fue la tumba de Jesús después de la crucifixión. De acuerdo a los cristianos devotos, este es exactamente el sitio de la resurrección. Y si hay algo que pueda describirse como el pilar de la fe cristiana, es la resurrección. La resurrección de Jesús, en lo que respecta a todas las iglesias cristianas, es fundamental para la fe. Y no cabe duda en mi mente de que eso nunca cambiará. La resurrección puede ser fundamental para la fe, pero en nuestro análisis de lo que ocurrió realmente, es difícil hallar una prueba histórica sólida. Los 4 evangelios relatan historias diferentes. Leer las narraciones de la resurrección es como leer 4 informes de un mismo partido de fútbol en 4 periódicos diferentes. Y el hecho de que haya desacuerdos en cuanto a las infracciones no significa que no haya habido partido o un ganador. Si uno dice que hubo 2 ángeles y el otro dice que hubo 1, si uno dice que María Magdalena estaba sola y otro dice que estaba con 1 o 2 mujeres, estas son variaciones lógicas, como la de los informes diferentes sobre un partido de fútbol. Pero no es algo que deba preocupar al punto de decir que nada ocurrió. Esa sería una conclusión falsa. Pero en la primera versión del primer evangelio, el de Marcos, no se menciona la resurrección. El evangelio simplemente finaliza con el descubrimiento de una tumba vacía. Los últimos versos de San Marcos que contienen la resurrección se añadieron 200 años después. Ninguno de los evangelios es la CNN de Jerusalén en el año 30. Los evangelios están escritos en forma de biografías históricas y mucha gente asume que son exactos, pero en realidad no lo son. Fueron escritos para mostrarle a la gente la importancia y el significado de Jesús y sus enseñanzas. Ese es el objetivo y lo logran holgadamente, pero no se centran en lo que sucedió en realidad. Mateo y Lucas hablan de la resurrección, pero no coinciden en los detalles. En Mateo, Jesús encuentra a las mujeres cerca del sepulcro y luego se reúne una vez con sus discípulos en una montaña de Galilea. En Lucas, Jesús se cruza con 2 discípulos anónimos que no lo reconocen y luego con los restantes antes de abandonarlos en una aldea fuera de Jerusalén. El último evangelio, el de Juan, posee varias historias diferentes de la resurrección. Para los estudiosos modernos, estas variaciones sugieren que las historias no se escribieron para hablar de un episodio milagroso, sino por un motivo diferente y político. Fueron los supuestos testigos de la resurrección los que se transformaron en líderes de la iglesia de los primeros cristianos. Incluso hoy el Papa basa su autoridad en una línea directa de ordenación originada en Pedro, el primer discípulo que vio la ascensión de Cristo. Algunos estudiosos se atreven a sugerir que la resurrección fue creada como una herramienta psicológica extraordinaria para atraer nuevos conversos.